Bien, ahí está, ahí estamos grabando. Bueno, buenas tardes. Hoy lo que vamos a ver, entonces, como veníamos diciendo, son los temas más importantes o cruciales dentro de lo que es la unidad 3. Hay dos autores que ustedes no pueden dejar de leer y que tienen que retener. Uno es Goffman, que es el autor que habla sobre el estigma. Goffman lo que va a plantear es qué es un estigma y lo que va a decir es que son esas tendencias que hay a clasificar o a etiquetar conductas que salen de lo que uno espera y que generalmente se interpretan como una amenaza. Siempre un estigma es un atributo descalificador. ¿Por qué? Porque el estigma se materializa en un estereotipo. Ustedes saben que el estereotipo son esas creencias que son aceptadas, que son parte de una percepción simplificada sobre un grupo de personas con determinadas características, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo sería esto? Por ejemplo, dice Goffman, cuando nosotros vamos caminando por la calle y nos encontramos con una persona extraña que no conocemos, y lo primero que miramos es su apariencia. E inconscientemente, automáticamente lo vamos ubicando en categorías que tenemos incorporadas social y culturalmente en nuestro inconsciente. ¿Sí? Estas categorías fueron construidas a partir de la sociedad y el momento determinado, es decir, a partir de la cultura en la que nos desarrollamos. Ahora bien, si a esa persona que vemos la vemos con alguna característica que no tiene que ver con algo de lo que se considera lo normal o esperado, y eso es entre comillas, se percibe como algo negativo o deficitario, es decir, que tiene algún déficit. Y entonces automáticamente se la ve desde esa reducción, ¿sí? De allí es que surge el estereotipo. Y hay tres formas, tres tipos, digamos, de estigmas de acuerdo al cuerpo, que estamos hablando de las deformaciones físicas o los problemas mentales, la moral, que hablamos de conductas delictivas o adicciones, y las tribales, que tienen que ver con aquellas personas que pertenecen a grupos sociales que se consideran desacreditados por esa cultura. ¿Se entiende? ¿Hasta acá se entiende? Hola Lucía. Bueno, Hola, profe. ¿cómo estás? Estamos hablando un poquito de los temas importantes de la unidad 3, Lucía, y después vamos a hablar un poquito del trabajo práctico que tienen que hacer para la unidad. Yo no quiero detenerme mucho ni demorar mucho, así puedo. Podemos llegar a hacer tiempo con todo porque tenemos poquito tiempo. Bueno, hasta acá entonces de Goffman vamos a considerar el estigma, ¿sí? Ahora bien, también vamos a ver en la unidad 3, ya en la clase 2, los modelos de discapacidad. Hay tres tipos de modelos. Esto ténganlo muy presente y estudienlos mucho porque son preguntas muy importantes, no solo para hacer este trabajo, sino que para rendir. Tres modelos dijimos. El primero, el modelo de la prescindencia. Prescindencia. Prescindir, ¿saben lo que es? Que no se necesita, que se puede abstener de que exista. ¿Sí? Ese modelo de prescindencia, ¿cómo trabajaba con las personas con discapacidad? ¿Cómo las consideraba? Las consideraba a partir de la exclusión. ¿Por qué? Porque las personas eran consideradas como una carga para la sociedad y por lo tanto va a explicar a la discapacidad ese modelo desde un punto de vista de motivos religiosos, perdón,
de motivos religiosos. Y este modelo va a tener a su vez dos submodelos. El primer submodelo es el eugenésico, que es el que se daba en la antigüedad, ¿sí? En Grecia, en las culturas grecas y romanas, en Grecia y Roma. ¿Qué pasaba en esa época? Se consideraba que la persona que nacía con discapacidad era una persona que era producto de los pecados que habían cometido los padres o que habían desobedecido a los dioses. Recuerden que el modelo de prescindencia es con motivos religiosos, la discapacidad se considera por motivos religiosos. Entonces, o los padres habían cometido algún pecado o habían desobedecido a los dioses. Entonces les nacían hijos discapacitados, era un castigo divino, ¿sí? Bien, desde ese modelo, ¿qué pasaba entonces con ese niño y esa niña? Como eran el resultado de este pecado y demás, se producía el infanticidio, se los mataba, digamos. Ese es el submodelo eugenésico. Pero después, siguiendo adelante en las civilizaciones y demás, aparece el modelo de la marginación, que ya se da en la Edad Media este modelo, y que incluye a la persona con discapacidad en el grupo de los pobres y los marginados, digamos, ¿no? Son personas que son consideradas como productos de maleficios, como que son personas que traen augurios negativos, siempre con una carga negativa, ¿no? Porque estamos dentro de un modelo de exclusión. ¿Cómo se los excluía a estas personas? Ya no había infanticidio, no se mataba a los niños, pero sí se los abandonaba de alguna manera, porque ya no se les daba abrigo, no se les daba cobijo, se los ocultaba, ¿sí? Y en los adultos eran reducidos a la mendicidad o bien eran tomados como burla o diversión. Es decir, siempre estamos hablando que en este modelo de prescindencia lo que hay es una exclusión de la persona con discapacidad. ¿Se entendió? Bien. El modelo médico. ¿Qué pasa con el modelo médico? Es el otro modelo, que es el que se va a recentrar en la rehabilitación de la persona. Es decir, que lo que va a considerar este modelo empieza a partir de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, comienza a operar este modelo, que es el modelo médico. ¿Cuáles son, desde el modelo médico, cuáles son las causas de la discapacidad? Son causas médico-científicas. Es decir, ya no es Dios o el diablo el que hace que una persona nazca con discapacidad, sino que va a ser la enfermedad o la ausencia de salud. Visto desde esta manera, las personas van a poder aportar a una comunidad siempre y cuando sean rehabilitadas o normalizadas, entre comillas, ¿no? Y que se asimilen a los demás. La actitud acá ya no es de exclusión como era en el primer modelo, sino que es una actitud paternalista y caritativa, ¿no? Porque se centra en que la persona esa no es capaz de hacer lo que debería o lo que se espera y por lo tanto se la subestima. Y entonces, ¿qué pasa con la persona con discapacidad? La persona con discapacidad son objetos médicos a los cuales se les ensayan dos procedimientos. El primer procedimiento es la medicalización, que es pretender resolver por la medicina aquellas situaciones que no son médicas, sino que son sociales o son de relaciones interpersonales. Pero todo se considera que tiene que ser abordado desde la medicina. Por eso es el submodelo de la medicalización. Y la otra es la institucionalización, que es crear espacios específicos donde se considera que se los protege y
específicos para estas personas con discapacidad. Y eso va a dar por resultado que son vidas segregadas, segregadas en el sentido de excluidas, ¿no? Y reducidas a vivir en general, como es en instituciones, se las reduce a vivir lejos de la familia y de la comunidad, solo conviven entre ellos en la institución. ¿Se entendió este modelo también? Sí, Bien. Buenas tardes a todas las que van llegando. Estamos abordando los temas más importantes de la unidad 3. Después hola, charlamos ¿qué un tal? Buenas tardes, ratito. perdón por la tardanza. No hay problema. Después charlamos un Ya. ratito. Antes que se nos Bueno, termine, quiero que se nos termine la hora, quiero terminar de dar la clase de manera que la pueda subir a la plataforma para que ustedes la puedan consultar todas las veces que necesiten. Bien, ya dijimos, modelo uno el de presidencia, donde hay una exclusión por motivos religiosos. El modelo 2 es el médico, que se centra en la rehabilitación de la persona, ¿sí? Y ahí la actitud siempre es paternalista y caritativa y las personas con discapacidad son objetos médicos. A través de la medicalización se los trata, es decir, se les dan medicamentos, se aborda médicamente todo, y a través de la institucionalización, es decir, se crean espacios específicos para que esas personas convivan entre sí mismas y se los aleja de la familia y de la comunidad. También es un modelo de exclusión en cierta forma, porque solo se considera que la persona va a estar, puede estar en la sociedad si está rehabilitada o normatizada, y eso es entre comillas. Bien, el último modelo, que es el modelo social, se considera a la discapacidad como consecuencia ya no ni de Dios, ni de problemas genéticos o médicos, sino que se considera la discapacidad como consecuencia de limitaciones de la sociedad. Se dice, todas las personas son igualmente dignas y con la posibilidad de vivir en este mundo, porque todos somos diferentes. Ahora, el problema no está en las personas, sino en las sociedades y en las limitaciones que las sociedades le imponen a las personas. ¿Se entiende? Este modelo es un modelo de inclusión y aceptación de las diferencias, obviamente, ¿no? Y acá la clave es que la causa de la discapacidad es siempre social, no es de la limitación de las personas, sino de la sociedad para prestar servicio de acuerdo a las necesidades. Cambiar el foco desde donde se ve a la discapacidad hace que se cambien las actitudes. ¿Qué actitudes? Las actitudes sociales, ya no solo las políticas sociales, sino también la forma en la que las personas se ven entre sí mismas. Entonces, se consideran que las personas con discapacidad también contribuyen a la sociedad, como contribuimos todos. ¿Sí? Es un modelo de derecho. No se niega que hay, en este modelo no se niega que hay una realidad médica, no es que se dice que no pasa nada. No, sí puede haber cuestiones médicas, pero lo que sí, solo se reduce al ámbito médico lo que es médico, lo que es medicinal. Y se trata de abordar lo social por otro lado, porque pongamos por ejemplo, em, si nosotros solucionamos temas de barreras arquitectónicas o de accesibilidad en las ciudades, seguramente muchas de las cuestiones que complican hoy a las personas con discapacidad para poder transitar libremente en esas ciudades no existirían. De a poco se va implementando, ¿sí? El semáforo con sonido, las rampas. De a poquito se va tomando conciencia de esto y los lugares, las localidades van adaptándose. Falta mucho todavía, pero ya estamos en camino. Lo que se promueve con esto es la autonomía de las personas. ¿Y qué es la autonomía? Es la facultad de las personas de poder manejarse por sí mismas.
¿sí? De desenvolverse y desempeñarse en la sociedad por sí mismas. ¿Se entendió hasta acá? Sí, Bien. Esto es en cuanto a los modelos. Ya hablamos de estigma de Hoffman, hablamos de los modelos, presidencia, médico y social, con sus submodelos y sus tipos. Ahora vamos a hablar rápidamente de lo que se trabaja en la clase 2, que tiene que ver con el lenguaje, el discurso y la comunicación. Nosotros ya vimos en la unidad 1 y también lo trabajamos en la unidad 2 con respecto a la construcción social de la vejez, vimos que el lenguaje lo que hace es construir la realidad. ¿A partir de qué? A partir de cómo se nombra. Porque a partir de cómo nosotros nombramos, es como actuamos. Por ejemplo, una persona que considera que una persona con discapacidad es minusválido, seguramente va a actuar de una manera diferente a una persona que nombra a la persona con discapacidad como un incapaz o como una persona especial, ¿sí? Es decir, el lenguaje trabaja en nuestros imaginarios sociales, construye nuestra identidad, pero también construye identidades sociales. ¿Cómo? A partir de cómo nombramos. Porque como nombramos y como hablamos, actuamos. Y ahora bien, esto se relaciona con el discurso social, que también lo vimos en la primera unidad, que el discurso social recuerde que tiene que ver con todo eso que se dice, se nombra, se escribe, se normatiza, se reglamenta en una sociedad en un tiempo determinado. ¿Sí? ¿Recuerdan a Genot? Tengan muy presente esto de discurso social. Quedan 10 minutos. Bien, en el discurso nosotros lo que podemos ver es cómo se tematiza la discapacidad en el discurso social, es decir, cómo se la nombra. Y teniendo en cuenta que esa nominación que nosotros hacemos legitima y produce efectos de verdad. Cada vez que nombramos, producimos un efecto de verdad. Ahora bien, hay un punto clave que son formadores de opinión pública y que además, por esa facultad de ser formadores de opinión pública, son formadores de verdad, que son los medios de comunicación. Y cuando vimos discurso social, nosotros vimos que, por ejemplo, un periodista es considerada la lengua legítima, tiene la atribución de lengua legítima, porque es el vocero de muchos, ¿sí? Los medios de comunicación tienen tres funciones: informar, entretener y formar opinión pública. Son formadores del discurso social ellos, ¿eh? Justamente ¿por qué? Porque son lenguas legítimas, porque están reconocidos como legítimos portadores de la verdad. Y ellos, ¿qué puede hacer un medio? Puede fortalecer las ideas de un discurso hegemónico, perpetuando una imagen de lo que es anormal versus normal, o pueden hacer todo lo contrario. Tengan en cuenta esto que les estoy diciendo, porque en uno de los videos que ustedes van a tener que analizar ahora en el trabajo práctico 3, que es el video 2, tiene que ver con esto. Es un spot publicitario de un medio de comunicación muy reconocido. Ustedes lo van a ver allí. Van a tener que analizar esto, ¿sí? Ahora, vamos a hablar del trabajo práctico. Ya entramos al trabajo práctico. Lo último, de la clase 3 que subí hoy, lean por favor a Cánimas, que es el autor. Hay un trabajo muy interesante que él hace sobre la denominación de persona con discapacidad o diversidad funcional. Por favor, léanlo, ténganlo en cuenta a la hora de hacer el trabajo práctico. El trabajo práctico es simple, chicas. Consiste en dos videos, es decir, tiene dos partes también este trabajo práctico. En el primer video, ustedes van a ver unas escenas que suceden,
pero después van a escuchar la voz de personas con discapacidad. Es decir, que aparece la voz de aquellas personas de las que estamos hablando, ¿sí? Y ellas van a dar su punto de vista con respecto a qué pasa con ellas y con relación a cómo reacciona la sociedad para con ellas. Ahí ustedes van a tener que mencionar por lo menos 4 conceptos que hayamos visto en toda la unidad 3, que puede ser estigma, el tipo de modelo que ustedes ven, qué discurso social aparece, ¿sí? Ustedes van a decir, tal concepto aparece reflejado en tal parte del video, o me narran el pedacito, cuando la señora dice bla, 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 bla. Eso es el video 1. En el video 2, que es la publicidad de este medio de comunicación que yo les decía, hay una historia contada allí. Ustedes lo que van a tener que hacer es, a partir de esa historia, viéndola, comentar, hacer algún aporte en cuanto a qué percepción social de la discapacidad aparece en ese video, cuál es y cómo la ven, cómo aparece. Pero además van a tener que contarme cuál fue su reacción frente a esta historia. Y en esto les pido que sean honestas, porque la reacción que uno tiene en cuanto a esa historia nos habla mucho de nosotras mismas. No les quiero adelantar mucho porque ustedes cuando vean el video les va a pasar algo. Entonces, ustedes en 4 párrafos van a decir cuál es la percepción social que ustedes ven sobre la discapacidad que ustedes ven que aparece en ese video, dónde la ven, en qué situación, y qué les pasó a ustedes cuando vieron ese video. 4 párrafos, como mínimo. Si ustedes quieren poner más, después ponen más, pero 4 párrafos como mínimo. ¿Se entendió hasta acá, chicas? Sí, profe. Perfecto. Lucía, decime tu apellido. Meli, con M, no Ah, lo puse. sí, sí, Lu, ahí sí. Bien, Ah, Agustina, Inés, Charito, decime tu nombre y apellido. Sara Raimán. Ana, ¿cómo estás? Qué bueno Sara, qué bueno que te hayas podido incorporar. Gracias por venir, chicas. no, Ana, gracias a gracias ustedes. también. Gracias por venir. A mí me interesa Hola. mucho que estén, sobre todo aquellas personas que tienen algún trabajo práctico para realizar, que les haya quedado pendiente, que no lo hayan podido hacer. Hay tiempo, chicas, hay tiempo. Ahora, esta semana, abóquense al trabajo práctico 3, que es este que les estoy diciendo. Tienen hasta el 14 de junio para enviarlo, pero no lo demoren. ¿Por qué? Porque a partir del 14 empieza la semana de recuperación. En esa semana, que dura del 14 al 23 de junio, ustedes van a poder presentar cualquiera de los trabajos prácticos que tengan o desaprobado que no lo hayan podido presentar. Para el 26 voy a publicar las notas, tenemos que tener cerradas las notas para el 26 de junio, nos pidió el IPAC. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo voy a enviarles un mail para que ustedes vayan teniendo acceso a esos trabajos por anticipado. ¿Por qué? Porque sobre todo en el trabajo 1 van a tener que hacer un trabajo de entrevistas que les puede llevar un poquito más de tiempo que el trabajo 2. De todas maneras, ustedes recuerden que para hacer los trabajos tienen que leer las clases, mirar los videos, escuchar los PowerPoint o leerlos o verlos, ¿sí? Yo se los voy a enviar por correo. Están a tiempo, las cursadas todavía están abiertas. Cualquier duda que tengan, les dejé disponible mi número de WhatsApp para que me escriban. Me pueden escribir por la plataforma, me pueden enviar un correo electrónico. No se preocupen por eso, porque yo estoy disponible para acompañarlas, chicas, en este proceso. Profe, Sí,
Sí, ¿No Ana. no hay algún grupo así de WhatsApp? Porque por ahí nos podríamos ayudar un montón, porque por ahí no tenemos, o sea, por ahí no podemos tener la posibilidad de entrar y nos perdemos estas clases, o viste que por ahí no tenemos internet, pasan estas Bueno, cosas y capaz miren, si sería ustedes, bueno ayudarnos entre nosotros. perfecto, miren, si ustedes quieren y no tienen problema, yo puedo armar tranquilamente un grupo de WhatsApp. Necesitaría los teléfonos de ustedes. Si les parece, yo armo el grupo y ahí les comparto. Yo igual voy a enviar por correo electrónico los trabajos para que los vayan sabiendo, los vayan teniendo. Bueno, yo nada, aportaba eso, cualquier cosa yo estoy, Sí, me interesaría el grupo, estaría por muy bueno. por supuesto. Ana, decime tu número de teléfono. Ay, espera que no me lo acuerdo. Ah, bueno. Espera que lo piense. El tema, Sí, no, ya está. 2920 sí. 34 24 74. Ana, Ana, ¿tu número? ¿Mi número? No, perdón, a Charito, a Rayman. Sara, Sara, Ah, Sara, perdón, te anoté. Sara, sí, es decime. 2944 Sí, 62 sí, 41 sí, 64. 64. Lucía, ¿tu número de teléfono? Sí, profe, 2984 Sí, 24 sí, 1780. 1780. Agus, Sí, ¿tu número de teléfono? 2944 Sí, 50 sí, 69 sí, 27. 27.